Bien, gente, entonces vamos a iniciar con esta parte 2 del tema de análisis vectorial. Recordando aquí lo que estudiamos la semana pasada, el vector es una herramienta matemática que aquí en física lo vamos a usar para representar magnitudes vectoriales. Ya en el tema de estática vamos a usarlo para representar los vectores. Aquí está la notación, una letrita con una flechita arriba que se lee vector A. Habíamos visto las partes del vector, las partes principales. Tenemos el módulo, que es lo que mide. Y bueno, gráficamente el vector es un segmento de recto orientado, o mejor dicho, una flechita, en la cual las características aquí, el módulo es lo que mide esta flechita, lo que mide. La dirección viene dado por el ángulo que forma el vector o la flechita con el eje horizontal, el eje X positivo, y el sentido viene dado por el extremo del vector. Habíamos comentado la línea de acción y el origen del vector. Por lo tanto, esas son las características que habíamos estudiado la semana pasada. Habíamos comenzado viendo algunas operaciones con los vectores, ¿verdad? Y depende del ángulo que forma esos dos vectores, sabíamos cómo operarlos, ¿verdad? ¿Qué pasaría si el ángulo es 0 grados? O sea, los vectores son paralelos en la misma dirección y sentido. En este caso, la resultante viene dado como una suma algebraica y este se conoce como resultante máxima, ¿verdad? Si en un problema viene, oye, la resultante máxima de dos vectores es tanto, ya sabes cómo plantear la ecuación. A más B igual al valor que te da. Habíamos comentado también, oye, si el ángulo es 180 grados, los vectores son paralelos pero en direcciones contrarias. Entonces la resultante aquí es una resta algebraica. La suma y resta algebraica es la suma de toda la vida que nosotros conocemos y aprendimos desde cuando éramos pequeños. Esta resultante se llama mínima y se expresa así: a menos b. Claro, si en un problema viene, oye, la resultante mínima de dos vectores es tanto, ya sabes cómo plantearlo. A menos b es ese valor que te da. Entonces podríamos generalizar esta convención con estos signos. Hoy a la derecha, un vector que se va a la derecha es positivo, a la izquierda negativo, hacia arriba positivo, hacia abajo negativo, ¿verdad? ¿Qué más vimos? Para vectores no paralelos, habíamos estudiado el método del paralelogramo. Tenemos dos vectores A y B con un ángulo entre ellos θ grados. La resultante viene a ser este diagonal principal y la otra diagonal es la diferencia. En forma vectorial lo expresábamos de esta forma, ¿verdad? La resultante es la suma vectorial de A más B y la diferencia A menos B. Esta es una suma y resta vectorial. Cuidado con confundir con suma y resta algebraica. Allá, profe, si A vale 5 y B vale 3, ¿la suma aquí sería 8? No. Cuidado ahí. Cuidado ahí. Sumas algebraicamente o restas algebraicamente cuando los vectores son paralelos. Pueden ser en direcciones en la misma dirección y sentido, en direcciones contrarias. Pero aquí, cuando no son paralelos, aquí existe otra forma de calcular el módulo o la resultante de estos vectores. Y aquí aparece, para hallar el módulo de la resultante o la diferencia, aparece la ley de cosenos, que habíamos visto en algunos problemas, ¿verdad? Tanto para la resultante o suma como para la diferencia. Se parecen, solo que aquí cambia, en vez de más, ponemos menos para la diferencia, ¿verdad? Y una notita, oye, si tenemos vectores perpendiculares, la resultante o la diferencia en módulo son los mismos y viene dado por el teorema de Pitágoras, ¿correcto? Vectores perpendiculares, ya sabes qué usar para encontrar el módulo de la resultante o la diferencia. Pitágoras, no te olvides de esto. Perfecto, ¿qué más vimos? El método del triángulo. Para dos vectores, colocamos uno a continuación del otro, la resultante viene a ser el vector que parte del origen del primero y llega al extremo del segundo vector. Este representa el vector resultante formando un triángulo, por ello el nombre, y esta resultante se expresa en forma vectorial como la suma de A más B. Y la misma cosa si teníamos 3, 4, más de dos vectores, teníamos el método del polígono, en la cual construíamos un polígono al trazar la resultante que parte del origen del primero y llega al extremo del segundo, y lo expresábamos como la suma vectorial de A más B más C. Perfecto. Habíamos comentado una notita. Oye, ¿qué pasaría si nosotros formamos nuestro polígono de vectores y tenemos una figura cerrada de vectores? En este caso, la resultante sería nula.
Para figura cerrada de vectores, resultante nula. Entonces esto habíamos comentado la semana pasada. Hoy vamos a continuar con la parte 2 del tema de vectores. ¿Correcto? ¿Todo bien, chicos? Estamos haciendo así un repaso súper rápido de lo que vimos la semana pasada. Ahora sí vamos a entrar a nuestro tema. La clase está siendo grabada, por si acaso. Entonces no te preocupes si tienes problemas con internet. Muy bien, gente. Entonces empezamos. Aquí vamos a ver la descomposición de vectores. Descomposición de vectores. ¿En qué consiste esta descomposición de vectores? Consiste en reemplazar un vector en términos de dos o más vectores, llamados componentes. Y nosotros vamos a usar la descomposición de vectores en el plano, aquí en la horizontal X y en la vertical Y. Ahí tenemos el vector A, que forma un ángulo θ. La dirección aquí del vector A es el ángulo θ con la horizontal. Vamos a descomponer este vector y expresar este vector en una componente sobre el eje X y la otra componente sobre el eje Y. Por lo tanto, lo vamos a expresar de esta forma. Observa ahí, tenemos la componente horizontal, le voy a llamar A sub X, y la vertical A sub Y. Para nuestros problemas, nos va a interesar cuánto mide esas componentes. Bueno, aquí tenemos lo que mide cada componente. Por ejemplo, si construimos aquí un triángulo rectángulo, este A sub X sería el cateto adyacente a θ y A sub Y sería el cateto opuesto a θ. Por lo tanto, usando el seno y el coseno, nosotros podemos calcular cuánto sería A sub X, que sería A por el coseno, al ladito del ángulo coseno, y A sub Y, el módulo de A, o lo que mide el vector A, por el seno de θ. En la práctica vamos a usar los triángulos notables para calcular esto. Pero sí, en forma general podemos hallar las componentes de los vectores, del vector A, de esta forma. Una vez, escucha bien aquí, gente, una vez que tú has descompuesto el vector A, lo has expresado en una componente horizontal y vertical. Entonces este vector A inicial ya no existe más. ¿Correcto? Una vez descompuesto el vector, ya no existe más, lo desapareces de tu vida. Lo has expresado en una componente horizontal y una componente vertical. Por lo tanto, este vector de amarillo se va, ya no existe más. ¿Correcto? Entonces, de esa manera estamos expresando el vector A en términos de dos componentes. Estas componentes sobre los ejes se llaman componentes rectangulares. ¿Ok? Ya lo vamos a ver en los ejemplos. Perfecto. En general, podemos coger un vector A y expresar en un sinnúmero de componentes. Por ejemplo, este vector A yo lo puedo expresar como la suma de estos dos componentes de azul, ¿verdad? Por arriba. O en estos tres componentes de rojo, por abajo. De manera conveniente yo puedo descomponer un vector en términos de varias componentes. ¿Ok? Y eso ya depende de la situación y de la geometría del problema. ¿Correcto? Entonces, en forma general, un vector cualquiera puede descomponerse en 2, 3, 4, en un montón de componentes. Perfecto. Entonces seguimos. Ya lo vamos a ver en los problemas, cómo es que usamos la descomposición cartesiana. Otra definición que vamos a usar en algunos problemas es los vectores unitarios. ¿Qué cosa es un vector unitario, profesor? En forma así una noción así básica, un vector unitario se va a definir como el vector entre el módulo del vector. ¿Y por qué se llama unitario? Porque el módulo del vector unitario vale 1, por ello se llama vector unitario. De manera que este vector A, todos los vectores aquí, cualquiera, tienen un vector unitario, definido de esta forma. Por lo tanto, el vector unitario será un vector que mide 1, un chiquito aquí, en la misma dirección y sentido del vector original, del vector A, en este caso. Una nota, ¿qué pasaría si yo tengo dos vectores paralelos? Cuando dos vectores son paralelos, lo que se cumple es que sus vectores unitarios son iguales. O sea, el vector unitario de A y de B son iguales. De manera que podemos usar la definición de vector unitario y tener esta relación entre el vector A y el vector B. De esta forma, a partir de los vectores unitarios. Ahora, en los ejes X y Y están bien definidos dos vectores unitarios en el plano.
Uno de ellos es el llamado i y el otro es el llamado j, vector unitario i, que lo puedo escribir en forma cartesiana como el 1,0 y el j como el 0,1. Esa es la forma cartesiana del vector. Ya vamos a ver cómo es que funciona esta forma cartesiana. De manera que el vector a, por ejemplo, al descomponerlo en sus componentes rectangulares, el vector aquí a sub x y a sub y, yo puedo escribir este vector en forma cartesiana. ¿Cómo lo puedo escribir? De esta forma, en par ordenado. Primero va la componente en x, coma, la componente en y dentro del paréntesis. Esta es la forma cartesiana. Y a su vez, este vector, esta forma cartesiana, yo lo puedo escribir en función de los vectores unitarios. En el eje horizontal tenemos el vector unitario y en el eje vertical el vector unitario j. De forma que, oye, si está en forma cartesiana, en función de los vectores unitarios sería coger solamente a sub x acompañado con su vector unitario en ese eje. En x es el vector unitario y, más a sub y, la otra componente, acompañado con su vector unitario que sería el j. ¿Correcto? De esta forma, nosotros podemos expresar un vector cualquiera en función de los vectores unitarios o en forma cartesiana. Oye, ¿qué pasaría si a partir de esta forma cartesiana o en función de los vectores unitarios, yo quiero saber cuál es el módulo del vector? Oye, esos componentes serían los catetos, ¿verdad? De este triángulo. Y el vector, aquí si yo quiero saber el módulo, aquí el módulo sería la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Por lo tanto, para calcular el módulo de este vector en forma cartesiana o en función de los vectores unitarios, simplemente usamos Pitágoras. Horizontal y vertical, ya sabes que son perpendiculares. Por Pitágoras calculamos el módulo. Perfecto. Seguimos. Vamos a ver los vectores en el plano. Oye, ¿qué pasaría si en el plano tenemos un vector A que va desde el punto aquí x1, y1, el punto, hasta el punto 2, x2, y2? ¿Cómo calculo el vector conociendo los puntos del extremo y del origen del vector? ¿Cómo lo calculamos? Para calcular este vector, así en forma cartesiana, simplemente restamos el punto de la cabeza menos el punto de la cola. Solamente eso. Profe, ¿cómo restamos esto? ¿Cómo hacemos esta diferencia? Para hacer esta diferencia, gente, es bien sencillo. ¿Qué haces? Simplemente restas las x con las x, coma, las y con las y. Solo eso. X con x, y con y. Para restar esto, x con x, y con y. Por lo tanto, sería así, oye, x2 menos x1, coma, y2 menos y1. Ya lo vamos a ver en los ejemplos. Profe, ¿y para la suma también sería la misma historia? Sí. Oye, si aquí fuera una suma, sumarías las x con las x y las y con las y. Solo eso. Perfecto. De manera que el vector A, restando el punto de la cabeza menos la cola, tendríamos esta forma. En función de los vectores unitarios, usando esta equivalencia, podemos expresarlo así, de forma que el módulo, también por Pitágoras, sería esta expresión. El módulo del vector, o sea, el tamaño, lo que mide esta flechita, sería por Pitágoras, la suma de los cuadrados de cada componente aquí dentro de una raíz cuadrada. Perfecto. Oye, ¿y qué pasaría si yo quiero saber la dirección del vector? La dirección, no te olvides, viene dado por el ángulo que forma el vector con el eje horizontal. Oye, en este caso nos vamos por la tangente. Si yo le saco la tangente a θ, sería cateto opuesto entre el cateto adyacente. Profesor, nunca me enseñaron trigonometría. Tranquilo, ya en el curso de trigo vas a saber que la tangente de un ángulo, aquí de un triángulo rectángulo, es cateto opuesto entre el adyacente. El opuesto sería la componente vertical, el adyacente sería la componente horizontal. De forma que podemos calcular el ángulo usando esta relación. Ya lo vamos a ver en los ejemplos. A simple vista dirás, profe, qué fórmula horrible. Ya, calma. En la práctica vamos a ver cómo es que aplicamos todo esto. Bueno, entonces para terminar aquí la parte teórica, en resumen, un vector en forma cartesiana se expresa de esta forma, el par x, y, en función de los vectores unitarios, x acompañado con su vector unitario y, más el y acompañado con su vector unitario j. ¿Correcto? Si queremos saber cuál es el módulo, ahí tenemos
por Pitágoras sería la raíz cuadrada de la componente en x al cuadrado más la componente en y al cuadrado. ¿Correcto? Y la dirección simplemente viene dado por el arco cuya tangente es y sobre x. Esto se lee arco cuya tangente, arco tangente. En algunas calculadoras científicas, no sé si ustedes ya tuvieron la oportunidad de tener una, no aparece el arco tangente, aparece tangente a la -1, que significa aquí arco tangente. Perfecto, gente. Ya vamos a ver esto en la práctica. Ahora sí, vamos para lo que nos interese. Recuerden que estamos enfocados totalmente en la práctica, para ver cómo es que este negocio de la teoría funciona. Arrancamos. Problema 12. Hallar la dirección del vector resultante. Observa, la pregunta aquí es la dirección de quién, del vector resultante. Entonces en este plano aquí, XY, nos están dando tres vectores de módulos 15, 12 y 20. Nosotros queremos saber cuál es la dirección del vector resultante. No solamente quiero saber el vector resultante, quiero saber cuál es su dirección. Y como ustedes ven en las respuestas, la dirección viene dado ¿por qué? Por el ángulo que forma el vector con el eje horizontal, el eje X positivo. Por lo tanto, vamos a usar aquí la descomposición cartesiana de los vectores para calcular cuál sería la resultante. Muy bien, gente. ¿Cómo procedemos para resolver este tipo de problemas? De la siguiente manera. En primer lugar, vamos a descomponer los vectores que no se encuentran en los ejes. ¿Cómo, profe? Oye, observa el eje X y el eje Y. Observa que 15 está sobre el eje X, por lo tanto lo dejas ahí. El 12 también se encuentra sobre uno de los ejes, en este caso el eje Y. Oye, pero el 20 no está en ningún eje. Cuando te enfrentes con problemas así, los vectores que no están sobre los ejes, lo primero que vas a hacer es descomponer esos vectores. O sea, encontrar sus componentes en la horizontal y en la vertical. Y es lo que vamos a hacer aquí. Por lo tanto, este vector de 20, como no está en ninguno de los ejes, vamos a descomponerlo. Profe, ¿qué? Descomponerlo. Una componente estará en la horizontal, la componente en X, y la otra componente en la vertical. Estamos usando la descomposición aquí cartesiana. ¿Correcto? Lo que nos va a interesar es cuánto mide esas componentes de rojo. ¿Cuánto miden? No sé, miden 15, 13. Eso es lo que vamos a averiguar. Y aquí en el problema, por suerte, te están dando que este ángulo que forma el vector que mide 20 es 53. Por lo tanto, al construir aquí las componentes, como ustedes ya se han dado cuenta, sin querer queriendo, he graficado un triángulo rectángulo, de manera que simplemente vamos a calcular cuánto miden los catetos, ¿correcto? Vamos a ver cuánto miden los catetos. Para hacerlo más simple y más entendible, siento que es el primer ejemplo, vamos a sacar ese triángulo rectángulo, ¿ok? Sacamos ese triángulo rectángulo, lo vamos a graficar aquí. Este ángulo vale 53. La hipotenusa aquí corresponde al módulo del vector. En el problema es 20. Y yo quiero saber cuánto mide esta componente en X y cuánto mide esta componente en Y. Eso es lo que nos interesa. Oye, si ustedes se acuerdan, para los antiguos, ellos ya saben. Pero para los nuevos, gente, este es un triángulo rectángulo 53 y 37. Es un triángulo rectángulo conocido, es notable, conocido. Por lo tanto, vamos a valernos, vamos a aprovecharnos de esto que nosotros conocemos. Oye, ¿te acuerdas tú de la proporción aquí de los catetos y la hipotenusa para un triángulo 37 y 53? A ver qué me dice. Exactamente. A ver, vamos a aprovecharnos de eso. Oye, a 37 se le opone el 3K. A 53 se le opone el 4K. ¿Correcto? Y la hipotenusa sería el 5K. Hasta aquí, gente. Sí. Exactamente. Ya lo adiviné. No me madrugues, pues. Ya está bien, gente. Ya. Oye, bueno, ya su compañero dijo que K vale 4. ¿Por qué K vale 4, profesor? Sí, oye, observa aquí, la hipotenusa es 5K, pero el problema te dice que vale 20. Por lo tanto, buscas, oye, ¿qué valor debe tomar K multiplicado por 5 me dé 20? Y la misma historia es como si tú igualaras.
Al igualar, tú encuentras que K debe ser 4. ¿Por qué 4, profesor? Multiplícalo por 5, me da 20. Oye, si K vale 4, esta componente horizontal es 3 veces el valor de K. Por lo tanto, 3 por 4, ya sabes, 12. Y la componente vertical es 4 veces el valor de K. Por tanto, sería 4 por 4, 16. Y ya está. Ya hemos calculado las componentes. La horizontal es 12 y la vertical 16. Hasta aquí, gente, ¿todo el mundo está conmigo? ¿Todo bien, chicos? Despierta, despierta. Perfecto. Quiere decir que este vector de 20 tiene componentes en la horizontal, una que mide 12 y en la vertical que mide 16. Una vez descompuesto el vector de 20, ya te olvidas de él, ya no existe más en tu vida, lo desapareces. ¿Por qué, profe? Porque lo has expresado en una componente horizontal y otra componente vertical. Perfecto, gente. Hasta ahí hemos descompuesto los vectores, en este caso 20, que no está en los ejes. Hemos calculado una componente horizontal y la otra componente vertical. Una vez que hemos encontrado las componentes horizontales y verticales, nos damos cuenta que tenemos vectores horizontales y tenemos vectores verticales. Por lo tanto, el próximo paso sería calcular la resultante en la horizontal y después calcular la resultante en la vertical. ¿Y cómo hacemos eso, profe? Oye, en la horizontal, ¿te acuerdas vectores paralelos? Si va hacia la derecha, ya sabes que es positivo. Si va a la izquierda, profe, le restas. En la vertical, si sube, es positivo y si baja, es negativo, le restas. Solo eso, la convención de signos que ya lo hemos repasado aquí, lo hemos estudiado la semana pasada. Por lo tanto, oye, ¿cuánto sería la resultante en la horizontal? Observa, 15 se va a la derecha. Por la convención de signos sería positivo. ¿Correcto? Oye, y 12 también está en la horizontal, pero se va a la izquierda, profesor. ¿Y ahí cómo sería? ¿Cuál sería el signo? Si se va a la izquierda, le restas. Exactamente, le restas. ¿Y cuánto sería esto? Sumas y restas algebraicas, gente. A ver, no te equivoques. ¿Cuánto es 15 menos 12? 15 menos 12, 15 menos 12. A ver, esfuérzate. Ahí está, ya lo pensaste, es 3. Positivo, ¿verdad? Claro, 15 menos 12 es 3, positivo. ¿Qué significa el signo positivo? Significa que la resultante en X es un vector que mide 3 y por el signo positivo se va hacia la derecha. Correcto. ¿Hasta ahí todo el mundo conmigo? ¿Sí, chicos? ¿Están despiertos? Espero que sí. Perfecto. Oye, y la misma historia le va a hacer en la vertical. Allá, profe, en la vertical. Oye, tengo 16 que sube, por lo tanto será positivo, siguiendo aquí la convención de signos. Y 12 que baja, será negativo, le restas. Entonces la resultante en la vertical sería 16 posi menos el 12. ¿Por qué menos, profe? Porque el 12 apunta hacia abajo, el signo negativo. ¿Cuánto sería la resultante en la vertical? Veamos, 16 menos 12. La resta aquí algebraica. Sería 4. ¿Con qué signo, profesor? 4 positivo, ¿verdad? Porque 16 es mayor. 16 menos 12, 4 positivo. ¿Qué significa el positivo? Significa que en la vertical hemos encontrado un vector que mide 4, con el signo positivo, se va hacia arriba. Correcto. Hasta ahí, chicos. ¿Todo el mundo está conmigo? ¿Todo bien? Estamos llegando al final de este problema. A ver. Oye, una vez calculado el resultante horizontal y vertical, vamos a graficarlo. ¿Cómo nos quedaría? ¿Cómo nos quedaría? A ver, vamos a graficarlo. Oye, de nuevo tenemos los ejes X y Y. Ahí está. Y vamos a graficar aquí la resultante en X, que es un vector que mide 3 y se va a la derecha. A partir del origen, entonces, colocamos aquí. Oye, la resultante en X es un vector que mide 3. Ahí está. Y se va a la derecha. Y la resultante en Y es un vector que mide 4 y se va hacia arriba. Correcto. Hasta ahí solamente estamos graficando la resultante en X, que mide 3 y se va a la derecha, y la resultante en Y, que mide 4 y va hacia arriba. Profe, si aquí me hubiera salido negativo, ¿cómo sería la resultante en X? Mide 3 y se va a la izquierda. Por lo tanto, aquí tendrías que graficarlo hacia la izquierda.
¿verdad? La misma historia para la resultante en Y. Profe, si aquí me hubiera salido negativo, sería 4 y va hacia abajo, y lo graficas hacia abajo, ¿correcto? Ahí cuidado con la convención de signos. Pero en este problema ambos son positivos, por lo tanto se dirigen hacia las zonas positivas de los ejes X y Y. Oye, ¿tú sabes que la resultante o la horizontal y la vertical, qué ángulo forman? ¿Son perpendiculares, sí o no? ¿Y cómo calculamos la resultante de dos vectores que son perpendiculares? ¿Ya te acordaste? Oye, cuando los vectores son perpendiculares, ¿cómo calculas la resultante? Pitágoras, sin dudarlo. Por lo tanto, en este caso, vectores perpendiculares, calculamos la resultante por Pitágoras. Por lo tanto, la resultante aquí sería un pitagorazo. Ahora aplica el pitagorazo, sería la raíz cuadrada de ¿quién? La resultante en X o la componente en X, 3 elevado al cuadrado, más la componente en Y, que es 4 elevado al cuadrado. Y tú ya sabes cuánto da este cálculo, ¿verdad? Oye, ¿cuánto es 3 al cuadrado más 4 al cuadrado dentro de una raíz cuadrada? ¿Cuánto sería? Ya sacaré la raíz cuadrada. 5. Perfecto. Por lo tanto, gente, si en el problema te pidieran la resultante, aquí la respuesta sería 5. La resultante, el módulo de la resultante de estos vectores sería 5. Solamente eso. Sería 5. Perfecto. Pero en el problema te pide cuál es la dirección de ese vector. Y la resultante aquí tiene un ángulo, tiene una dirección con el eje X. Esa dirección le vamos a llamar teta. ¿Cuánto vale esa dirección? ¿Cuánto es el ángulo que forma aquí la resultante con el eje X positivo? Esa es nuestra pregunta en este problema. Por lo tanto, para hallar el ángulo, nosotros a partir de este triángulo rectángulo podemos bueno, usar tangente o el seno, el coseno, alguna razón trigonométrica. ¿Por qué, profe? Porque cuando yo construyo el triángulo rectángulo, yo sé que la hipotenusa es 5, el cateto opuesto es 4 y el cateto adyacente es 3. ¿Se parece a este triángulo? ¿Se parece o no se parece? 3, 4, 5. Claro. Oye, ¿y el 4 quién está mirando? El 4, algo, ¿quién está mirando? ¿A quién está mirando? Al 53. ¿Lo ves o no lo ves? Oye, aquí está el 4. ¿Quién está mirando? Al 53. Por lo tanto, aquí, para la gente que ya conoce, oye, el ángulo vale 53. Profe, ¿y para los nuevos cómo sería? Para los nuevos nos vamos por la tangente y decimos, oye, tangente de teta sería el cateto opuesto entre el cateto adyacente. El opuesto es 4, el adyacente vale 3. Por lo tanto, decimos o nos preguntamos, oye, ¿cuál es el ángulo cuya tangente es 4 tercios? Es lo mismo de hacer el arco cuya tangente es 4 tercios, siguiendo ahí la parte teórica. Nos preguntamos, oye, ¿tangente de qué ángulo me da 4 tercios? En otras palabras, ¿tangente de qué ángulo me da 4 tercios? Y ahí en trigonometría tú vas a aprender que ese ángulo es 53. ¿Por qué, profe? Porque la tangente de 53 es 4 tercios. Y ya tenemos la dirección del vector. ¿Ok, chicos? A ver, gente, ¿todo bien hasta aquí? Dime, Valeria. Ah, ya. Nota aquí que la hipotenusa es proporcional a 5K, ¿correcto? Pero el problema ya nos informa que esa hipotenusa mide 20, ¿ok? Oye, 5K, ¿cuánto debe ser K multiplicado por 5 me dé 20? Entonces, ¿qué hacemos? Igualamos. Cuando igualamos, K debe ser 4. Por 5 me da 20. Como K vale 4, observa aquí los catetos son proporcionales a 3K y a 4K. El cateto horizontal es 3K. Como K vale 4, multiplicas
4 por 3 me da 12. ¿Ok? K sigue siendo 4. En la vertical es proporcional a 4 veces K. Como K vale 4, por 4 me da 16. ¿Correcto, Valeria? Ya. ¿Por qué 16 va hacia arriba y por qué 12 va hacia la izquierda? Esa es la pregunta. Ok, a ver, gente, vamos a responder aquí. Oye, ¿cuándo nosotros tenemos el sistema XY? Ahí está. Vamos a imaginarnos que tenemos el vector... Uy, salió torcido. Tenemos un vector aquí en el primer cuadrante, tenemos otro vector aquí en el segundo. Yo iba a comentar esto por si acaso, en el tercer cuadrante. Y por aquí tenemos en el cuarto cuadrante. ¿Cómo dibujar las componentes en cada cuadrante? Aquí respondiendo a la pregunta de Valeria. Oye, cuando está en el primer cuadrante, las componentes de este vector sería de esta forma. La componente horizontal va hacia la derecha y la componente vertical hacia arriba. ¿Por qué, profesor? Si tú observas la figura, hemos construido un triángulo. ¿Y te acuerdas del método del triángulo? Si yo sumo un vector a continuación del otro, la resultante viene del origen común hacia el extremo aquí del segundo vector. O sea, el triángulo aquí, el padrón del método del triángulo debe de cumplirse. De esta forma sabemos cuál sería la dirección aquí de estas componentes. Oye, ¿cómo sería en el segundo cuadrante? Observen el segundo cuadrante. La componente horizontal sería hacia la izquierda y la componente vertical hacia arriba. ¿Notas que el método del triángulo se cumple de nuevo? El padrón de construir el método del triángulo se está cumpliendo. Observan. Las dos componentes de azul, ¿qué me da? La de rojo. La suma de esos dos. Yo no puedo construir la componente vertical hacia abajo porque no cumple aquí el método del triángulo. Por lo tanto, aquí estamos siguiendo el método del triángulo. En el segundo cuadrante tendríamos que las componentes en la horizontal se va a la izquierda, y la componente en la vertical va hacia arriba. Oye, si estamos en el tercer cuadrante, ¿cómo serían las componentes? Y en el cuarto cuadrante, ¿cómo serían sus componentes? Veamos, gente, veamos. A ver, en el tercer cuadrante, la componente aquí de este vector de rojo sería una componente en la horizontal hacia la izquierda y la otra componente en la vertical hacia abajo, siguiendo ahí el padrón del método del triángulo. Profe, yo puedo dibujar las componentes de esta forma, en la vertical y en la horizontal. ¿Se puede dibujar así? También. Oye, en el segundo cuadrante, ¿yo podría haber dibujado así, profesor? La componente vertical y la horizontal así. ¿Se puede? Claro. En el primer cuadrante, la misma historia. La componente vertical y la componente horizontal. Siempre y cuando siga ahí el padrón del método del triángulo. ¿Ok, Valeria? Oye, por último, en el cuarto cuadrante, perdón. Oye, en el cuarto cuadrante, ¿cuáles serían las componentes de este vector? A ver, veamos. Yo puedo dibujar así la componente de este vector, la horizontal aquí hacia la derecha y la vertical hacia abajo, siguiendo aquí el método del triángulo. Profe, también se puede dibujar así. Yo puedo dibujar aquí la vertical y después la horizontal, siguiendo así el método del triángulo. ¿Se puede? Sí, se puede. De cualquiera de las dos formas, ahí de la descomposición, es correcto. Pero sí, gente, cuando tú lo descompones, el vector original ya no existe más. Ya lo has expresado en una componente en la horizontal y en la otra componente en la vertical. ¿Correcto? ¿Correcto, Valeria? De nada, de nada. Muy bien, gente. Si no hubiera otro comentario, vamos a continuar. Perfecto. Seguimos. Problema 14. Nos vamos aquí al problema 14. Calcular F1. Observa ahí el enunciado del problema. Calcular F1 si la fuerza resultante del conjunto de fuerzas es cero.
O sea, la suma de fuerzas aquí es 0. Para la gente antigua ya te sonaría esto familiar, ¿verdad? Sumatorio de fuerzas igual a 0, ¿qué cosa es? Algunos ya lo pensaron, es la primera condición del equilibrio que vamos a ver en estática. Pero aquí, como las fuerzas se pueden representar o son representados con vectores, entonces vamos a pensar aquí en términos de vectores. Hoy tenemos que la fuerza F1, al sumarle F2, F3 y F4, la resultante, como dice el enunciado, debe ser nula. Entonces vamos aquí a reescribir. En realidad no lo voy a reescribir, simplemente traemos esta expresión que nos da el problema. La resultante, al sumar todos esos vectores, que por cierto están en forma cartesiana, observa, F2 en forma cartesiana, 4,3. F3 en forma cartesiana, F4 también, y la respuesta para F1 debe estar en forma cartesiana. Por lo tanto, ¿qué hacemos aquí, profesor? Simplemente reemplazamos aquí F1, F2, F3, F4, sumamos y eso debe darme 0. El 0 aquí es el 0 vector, por si acaso. Estrictamente hablando, gente, en realidad aquí debe ser en forma vectorial. Esto es el 0 vector. ¿Y el 0 vector qué cosa es, profe? En forma cartesiana es el famoso 0,0. El 0 vector es el 0,0. Por lo tanto, lo que vamos a hacer aquí es simplemente reemplazar la forma cartesiana de los vectores que nos dan en el problema. A ver, ¿quién sería F2? F1 es lo que queremos calcular. F2, según el problema, es 4,3. Vamos a escribirlo aquí, la forma cartesiana, 4,3. Esto está sumado ¿con quién? Con F3. F3 es el menos 3,4. Cuidado ahí, con el signo menos 3,4. Perfecto. Más F4 es el menos 8, menos 6. Vamos a colocarlo aquí, menos 8, este es el F4, menos 6. Y esto debe ser igual al 0, 0 o al 0 vector. Vamos a colocarle solamente 0 vector. Correcto, hasta aquí están conmigo, chicos. Estamos usando ahí la condición del problema y estamos reemplazando la forma cartesiana. Queremos saber cuánto es F1. Queremos saber cuánto es F1. A ver, aquí tenemos la suma de los vectores en forma cartesiana. ¿Cómo sumamos esto, profesor? ¿Te acuerdas? Comenté ahí. Para sumar esto, simplemente las X con las X y después las Y con las Y. O sea, sumas todas las X y después todas las Y. A ver, vamos a hacer esa historia. Oye, sumamos las X. A ver, conmigo, atento, atento aquí. 4 le voy a sumar el menos 3. ¿Cuánto es 4 menos 3? Porque más por menos ya sabes que es menos, ¿verdad? 4 menos 3, ¿cuánto sería? A ver, ¿ya lo pensaste sin esforzarte? Reza ahí con los dedos. 1, ¿verdad? 4 menos 3 es 1. Ese 1, tú le vas a sumar el menos 8. Estamos sumando aquí todas las X. Sería menos 7. A ver, sumamos aquí todas las X. 4 menos 3, menos 8. ¿Verdad? 4 menos 3 es 1. Menos 8 sería menos 7. Ya lo dijo ahí su compañero. Menos 7. Hasta ahí la componente en X de la suma de estos tres vectores. Ahora la misma historia para la componente en Y. A ver, las componentes en Y. ¿Todo el mundo de acuerdo con su compañero? 3 más 4 es 7. El menos 6, 1. Correcto. Y esta suma debe darme el 0 vector. Correcto. Oye, yo quiero F1. ¿Qué hacemos? Despejamos F1. Este vector que está sumando, ¿cómo pasaría el otro lado? Pasaría restando. Es como si fuera una ecuación. Restando a este vector 0, 0. ¿Verdad? El vector 0, 0 es el... Ahí lo hemos expresado. Menos este vector, que es el menos 7,1. A ver, gente, ¿están conmigo hasta ahí? Es como si aquí... Ok, es como si aquí tuvieras el 0, este es un número cualquiera, pasa a restarlo. Y el signo negativo. Muy bien, y al final de tu vida, ¿cuánto sería F1? Profe, ¿y aquí como narices restamos esto? Ya sabes, las X con las X, las Y con las Y. A ver, las X, al 0, tú le vas a restar el menos 7. Cuidado aquí con los signos. ¿Cuánto es 0 menos menos 7?
y tendríamos la primera componente. A ver, ¿cuánto es 0 menos menos 7? Menos por menos se convierte en más. Por lo tanto, 0 más 7, ahí está, 7. ¿Correcto? ¿Y quién me dice cuál es la componente en Y? A ver, ¿quién me dice? La componente en Y. Al 0 tú le vas a restar el 1. Menos 1, correcto. Y ahí tendríamos la fuerza 1, en este caso son fuerzas. F1 sería el vector en forma cartesiana 7, menos 1. ¿Correcto, chicos? Aprovechando aquí esta forma cartesiana del vector, voy a hacer lo siguiente. Esta forma cartesiana del vector. Voy a hacer lo siguiente. Oye, ¿qué pasaría si yo quiero saber el módulo de este vector? O mejor, primero, este vector que está en forma cartesiana, yo lo puedo reescribir en función de los vectores unitarios. ¿Cómo, profe? En función de los vectores unitarios. ¿Cómo se hace eso, profe? ¿Con qué se come? Observa aquí, cuando el vector está en forma cartesiana, yo lo puedo expresar en función de los vectores unitarios usando esta equivalencia. Observa, el X sería el 7 y el Y sería el menos 1. Por lo tanto, F1, yo lo puedo escribir así en función de los vectores unitarios. Se puede escribir, oye, 7 sería el X, acompañado ¿con quién? Con su vector unitario Y. Perfecto. Más la componente en Y, que es el menos 1, acompañado con su vector unitario J. Y ya está. En forma cartesiana, yo lo puedo escribir en función de los vectores unitarios de esta forma. Profe, ¿se puede hacer el proceso inverso? Sí, se puede hacer el proceso inverso. O sea, si está en función de los vectores unitarios, yo lo puedo escribir en forma cartesiana o viceversa. Oye, ¿qué pasaría si yo quiero el módulo de este vector? ¿Cómo calculo el módulo de este vector en forma cartesiana? Regresamos a la parte teórica. Observa aquí, el módulo, simplemente Pitágoras. Le aplicas un pitagorazo. A ver, aplícale un pitagorazo. Allá, profe, a ver, Pitágoras sería la raíz cuadrada de ¿quién? La componente en X. Este es el X y este es el Y. La componente en X al cuadrado, o sea, 7 al cuadrado, más la componente en Y, que es el menos 1, esto elevado al cuadrado. Esta es una yapa, por si acaso, gente. No es parte del problema, pero sí vale la pena comentar. Oye, quiero el módulo. A ver, 7 al cuadrado es 49, ¿correcto? Menos 1 elevado al cuadrado es 1. Ya saben, todo número negativo elevado al exponente par es positivo. Oye, 49 más 1 sería 50. Nos quedaría la raíz cuadrada de 50, que sería el módulo de este vector. De esta forma, lidamos aquí con estas cosillas que son importantes para nosotros. Perfecto, gente. Comentarios hasta aquí. ¿Todo bien? El problema se acaba hasta aquí, hasta esto de rojo. Esto ya es un detalle más, una yapa, solo para comentar ahí, te des cuenta cómo funciona este negocio de los vectores unitarios y el módulo, cuando el vector está en forma cartesiana. Muy bien, chicos. A ver, sí, dime. Claro, este 50 tú lo puedes reescribir como el 5 raíz de 2. ¿Cómo, profe? ¿Por qué 5 raíz de 2? Porque el 50 es 25 por 2, ¿verdad? Y la raíz cuadrada del producto de dos factores, la raíz se va a dividir, o se va a repartir, perdón, ¿verdad? Oye, cuando se reparte tienes raíz de 25, que es 5, y raíz cuadrada de 2, que es 1.41, 42, bla, 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 pero en algunos en problemas siempre va a estar expresado ahí la raíz de 2. Por lo tanto, el módulo también se puede reescribir 5 raíz cuadrada de 2, que es válido. Correcto, Joaquín, es válido también. Muy bien, gente. Si no hubiera otro comentario, continuamos entonces. Continuamos. A algunos ya se les acabó el desayuno. Problema 7. A ver, problema 7. Nos dice lo siguiente. Si el módulo de la suma de estos tres vectores. Oye, la suma de esos tres vectores es la resultante. En otras palabras, puedo decir, oye, la resultante tiene módulo de raíz cuadrada de 103.
Y el módulo del vector Q, aquí está, mide 3. Este vector Q mide 3. Me piden hallar el valor de beta. ¿Dónde está beta, profesor? Aquí está. Nos piden calcular el valor de beta a partir de estos datos del problema. Muy bien, gente. Hasta aquí. Así como no está tan amigable para encontrar el módulo de la resultante de estos tres vectores. Por lo tanto, vamos a acudir a la descomposición de los vectores. Y ojo, aquí no estamos en el plano cartesiano XY. Por lo tanto, es una descomposición ahí genérica. ¿Correcto? Entonces déjame exagerar aquí la figura. Y vamos a hacer una descomposición genérica de este gráfico. ¿Correcto, chicos? Entonces nos están dando el módulo del vector resultante y el módulo aquí del vector Q. O sea, esta flechita que está en el medio mide 3. Por lo tanto, ya aprovechando aquí, le voy a colocar el 3. Mide 3. Esa flechita del centro mide 3. Correcto, gente. Entonces vamos a descomponer. ¿Y cómo vamos a descomponer aquí, profesor? A ver, gente, hay varias formas de descomponer, pero vamos a aprovecharnos aquí de los lados aquí del triángulo que sabemos lo que mide. Por ejemplo, yo sé cuánto mide Q y yo sé cuánto mide este lado de abajo. También sé cuánto mide este otro lado, este otro pedacito. Por lo tanto, me conviene descomponer el vector P y el vector R, porque yo no sé cuánto miden. Por lo tanto, vamos a cogerlo ahí por ese lado. P, vamos a descomponerlo. Profe, ¿cómo lo vas a descomponer? De esta forma, siguiendo ahí el patrón del método del triángulo. Este vector P yo lo puedo escribir sus vectores componentes, una componente para abajo y la otra componente sobre este lado que yo conozco cuánto mide. Ese vector P yo lo expresé en función aquí de estos dos componentes de rojo. Observa que sigue el patrón del método del triángulo. Por lo tanto, esta descomposición está correcta. ¿Ok, chicos? Profe, ¿y yo hubiera podido descomponer a la derecha y hacia arriba? ¿Se puede? No. ¿Por qué, profesor? Porque no está siguiendo el patrón del método del triángulo. A ver, recordamos el patrón del método del triángulo. Profe, ¿de qué está hablando? Porque usted observa aquí. Oye, el método del triángulo. Observa la forma, la disposición de los vectores. Observa, uno seguido del otro y la resultante viene a ser el vector que parte del origen del primero y llega al extremo del segundo. Si yo uso estos vectores internos de rojo, oye, a la derecha y hacia arriba, pero el vector P va hacia abajo. O sea, forma una figura cerrada de vectores. ¿Está siguiendo el patrón del método del triángulo aquí? No. Por lo tanto, esta forma no es válida usar esa descomposición. Y permítanme borrar esto, que lo acabo de dibujar. Correcto, chicos, espero que no quede duda en la forma como estamos descomponiendo aquí el vector. Siguiendo aquí el patrón del método del triángulo. Una vez descompuesto el vector P, ya te olvidas de él, no existe más. Lo has expresado en una componente aquí que mide 3, o sea, está sobre el vector Q, y otra componente que también mide 3. Por lo tanto, ahí están las componentes. La misma historia haces para el vector R. A ver, profe, descomponlo. Vamos a seguir aquí el mismo patrón del método del triángulo. Tenemos una componente que mide 3 y la otra aquí en horizontal que mide 1. Perfecto. Descompuesto el vector R, te olvidas de él, ya no existe más. Y profe, ¿y ahí qué tenemos? Tenemos, observa aquí, 3 vectores que miden 3 y van en esta dirección. Y tenemos 2 vectores horizontales. Uno se va a la izquierda y el otro se va a la derecha. ¿Correcto? ¿Qué te puedes imaginar qué vamos a hacer? Allá, profe, ¿qué vamos a hacer? A ver, gente. Oye, yo tengo 3 vectores en la misma dirección y sentido y los 3 miden 3. ¿Cuánto sería la resultante entonces de esos 3 vectores? Para que lo entiendas, tienes 3 vectores que miden 3, son paralelos,
en la misma dirección y sentido, ¿qué se hace, profe? Se suma algebraicamente. Oye, ¿cuánto sería la resultante de esos tres vectores que miden 3? Suma 3 más 3 más 3. En total sería 9. ¿Correcto? La resultante de estos tres vectores que miden 3 en la misma dirección y sentido es 9. ¿Hasta ahí? ¿Todo el mundo está conmigo? Espero que sí. Correcto, ya tenemos la resultante de esos tres. Ahora observen la horizontal. Yo tengo 3, este vector de rojo hacia la izquierda y este vector de verde hacia la derecha que mide 1. ¿Cuánto sería la resultante en la horizontal? ¿Cuánto sería la resultante en la horizontal? A ver, ¿quién me dice? Chicos, ¿cuánto sería la resultante en la horizontal? 3 a la izquierda, 1 a la derecha, claro, menos 2, pero ese menos, ¿qué significa? ¿Que se va hacia dónde? Su compañera dijo, oye, esto es menos 2. Exactamente, significa que es un vector que mide 2 y va hacia la izquierda. Por lo tanto, aquí gráficamente yo lo puedo escribir así. Gráficamente yo lo puedo escribir así. Oye, la resultante en la horizontal me dio un vector que mide 2 y va hacia la izquierda. Por lo tanto, lo colocamos 2. ¿Hasta ahí todo el mundo está conmigo? ¿Sí, chicos? ¿Correcto? Porque este mide 3 y este mide 1. Oye, a la derecha, positivo. Si apunta a la izquierda, ¿qué es? Negativo. Por lo tanto, si yo calculo la resultante aquí, el menos 3 yo le voy a sumar el 1, o al 1 yo le voy a restar el menos 3, que es la misma historia. Si al 1 le restas menos 3, ¿qué te da? Menos 2. Y este menos 2, ¿el menos qué significa? Que es un vector que se va hacia la izquierda. ¿Correcto, Valeria? Muy bien, habíamos calculado la resultante aquí en esta dirección que mide 9, esos tres vectores, y la resultante en la horizontal, que nos dio un vector que mide 2 y va hacia la izquierda. Por lo tanto, al descomponer los vectores, hemos calculado una resultante en la horizontal y una resultante en esta dirección. ¿Correcto? Hasta ahí estamos retomando la explicación. Voy a borrar esto. Perfecto. Muy bien, chicos. Una vez que hemos calculado estos dos vectores resultantes en la horizontal y aquí en esta dirección torcida, déjame acomodarlo bien bacán. Perfecto. Perfecto. Oye, la resultante total según el problema es raíz cuadrada de 103. Yo no sé cuál es el ángulo que forman los vectores aquí resultantes de 2 y 9 que nos quedó. No sabemos cuál es el ángulo entre ellos. No sabemos, ¿verdad? Pero el vector resultante aquí, el problema nos dice raíz cuadrada de 103. Como estos vectores no son paralelos, vamos a usar el método del paralelogramo para calcular o para graficar aquí la resultante. A ver, usamos el método del paralelogramo, trazamos paralelas a estos vectores resultantes que nos quedó y la resultante de estos dos vectores sería, por el método del paralelogramo, este vector de negrito sería la resultante total, que según el problema es raíz cuadrada de 103. A ver, gente, de nuevo, habíamos calculado la resultante en la horizontal y la resultante en esta dirección del vector Q. En la horizontal obtuvimos 2 hacia la izquierda y aquí en esta dirección del vector Q es 9 hacia abajo. Como estos dos vectores no sabemos cuál es el ángulo que forman y a la vista aquí no son paralelos, usamos el método del paralelogramo para calcular la resultante, que según nuestro problema nos dice que es la raíz cuadrada de 103. ¿Hasta ahí todo el mundo está conmigo? ¿Sí, chicos? ¿Todo el mundo conmigo? Espero que sí. Oye, yo no sé cuánto vale ese ángulo. Yo no sé, profe. Claro, no sabemos. Oye, pero quiero que te des cuenta de algo en este triángulo. Para los antiguos, me imagino que ya sospecharon de algo. Este triángulo voy a llamarle el triángulo ABC. Solamente nombres ahí de ese triángulo.
para los vértices. Triángulo ABC, concéntrate aquí. Este lado AC mide 3, el lado BC mide 3. ¿Por qué, profe, 3? Porque el problema nos está diciendo que el vector Q, lo que mide esa flechita es 3. Ahora olvídate aquí de los vectores. Estamos pensando desde el punto de vista geométrico. El triángulo ABC tiene dos lados que son iguales. Oye, si dos lados son iguales, ¿qué clase de triángulo es el ABC? ¿Te acuerdas? A ver, la gente antigua. ¿Qué clase de triángulo? No, a ver, aquí no tenemos un triángulo rectángulo, es un triángulo ahí genérico. Isósceles, equilátero, todos sus lados iguales. X igual látero, lados. Pero el triángulo que tiene solamente dos de sus lados iguales es, ya lo dijo ahí, isósceles. ¿Correcto? El triángulo ABC es isósceles. Profe, nunca me enseñaron. Tranquilo, gente, tranquilo. Si no lo recordaste, nunca te enseñaron. En geometría lo vas a ver con calma en el tema de triángulos. Con calma. Pero aquí, solo recordando ahí ese detalle. Triángulo isósceles. Dos de sus lados son iguales. Además, los ángulos aquí, si aquí es beta, aquí también va a ser beta. Es la propiedad del triángulo isósceles. Además de sus lados son iguales, de estos dos lados AC y CB iguales, los ángulos del vértice A y del vértice B van a ser iguales. Por lo tanto, si aquí es beta, aquí también le pongo beta. Estamos pensando aquí desde el punto de vista geométrico. Ahora, gente, en triángulos, ustedes también van a ver algunas propiedades. Oye, si yo tengo un triángulo aquí, conociendo dos de sus ángulos interiores, yo puedo saber cuánto vale este ángulo externo. A ver, la gente antigua, a ver, chicos, no me decepcionen. Este ángulo exterior es la suma del ángulo aquí del vértice A más del vértice B. Como son iguales, ya lo dijeron ahí, el doble de beta. ¿Correcto? Profe, aquí, a ver, repitan, estoy perdido. A ver, gente, a ver. Voy a sacar aquí el triángulo ABC. Estamos haciendo para los nuevos, gente, para los nuevos. Ya supongamos que este sea el triángulo que tenemos ahí, más o menos así. Profe, que está horrible, sí, está horrible, gente, disculpa. Ya más o menos ahí. Tenemos el vértice A, B y C. A ver, de nuevo, para los nuevos, gente. Oye, este ángulo es beta, hemos visto que este mide 3 y este también mide 3. Por lo tanto, el triángulo es isósceles. Lados iguales aquí, los ángulos también serán iguales. Por una propiedad de la geometría, este ángulo exterior es la suma de estos dos interiores. Beta más beta, 2 beta. Profesor, ¿de dónde narices sacó eso? Es una propiedad en geometría, gente. Los antiguos ya, pues no te pases. Pero para los nuevos, oye, si este es alfa y este es beta, este ángulo exterior teta es la suma de alfa más beta. Esa es la propiedad en triángulos que estamos usando aquí. Por lo tanto, este ángulo aquí, oye, este es beta, beta es el doble de beta. ¿Correcto? ¿Hasta ahí todo el mundo está conmigo? Sí, espero que sí. Oye, si ese es 2 beta, opuestos por el vértice, ese también sería el doble de beta, ¿sí o no? Opuestos por el vértice. Profe, ¿qué opuestos por el vértice? ¿De dónde sale eso? Propiedad aquí de la geometría. Opuestos por el vértice comparten ahí el mismo ángulo beta. ¿Correcto? Oye, si aquí es 2 beta, aquí también será el doble de beta. Por lo tanto, la horizontal con el vector Q, con la prolongación aquí del vector Q, está formando 2 beta. La horizontal con la prolongación aquí del vector Q está formando 2 beta. Quiere decir que el ángulo que forma este vector horizontal y la prolongación del vector Q es el doble de beta. Profe, ¿y todo esto para saber qué es el doble de beta? Sí. Hemos repasado aquí un poquito aquí de geometría y para saber que este es el doble de beta. Profe, ya, perfecto. El ángulo aquí es el doble de beta. Conociendo los lados
en este paralelogramo, el ángulo, que es el doble de beta, y la resultante, que es la raíz cuadrada de 103, ¿podemos calcular el ángulo? ¿Qué me dices tú? ¿Te acuerdas? Sí, Fabiana. ¿Por qué ponemos raíz de 103? Aquí el problema, observa aquí en el enunciado del problema, P más Q más R. ¿Quién es eso? Es la resultante total de los tres vectores. Entonces nosotros estamos descomponiendo aquí y hallando esa resultante total, que según el problema es raíz cuadrada de 103. O sea, fácilmente yo puedo escribir, oye, esto es la resultante total, que en módulo, eso es el módulo, es raíz cuadrada de 103. Cuando he descompuesto aquí, me quedaron un vector horizontal y un vector en esta dirección que mide 9. La resultante ahora total sería, por el método del paralelogramo, este vector de negro, que según el problema, ¿cuánto mide? Raíz cuadrada de 103. ¿Me dejo entender, Fabiana? De nada. Entonces voy a escribirlo bonito aquí, 103. Ahí está. Muy bien, gente, hasta ahí hemos llegado. Profe, caramba, está un poco trabajoso, sí. Oye, el método del paralelogramo. ¿Te acuerdas cómo calculábamos aquí la resultante? ¿La ley de quién usábamos? Profe, ¿qué? La ley de cosenos. Vamos a llevarlo. Y vamos a usar la ley de cosenos en este paralelogramo. ¿Quién sería A, profesor? Vamos a llamarle A, que es 2, B, que es 9, y la resultante, raíz cuadrada de 3. El ángulo teta, ¿quién sería, profesor? 2 beta. El ángulo teta es el ángulo que forman los dos vectores. Sería el doble de beta. Ese sería el ángulo teta. Por lo tanto, vamos a reemplazar aquí. A ver, gente, ya estamos llegando al final de este problemilla. Oye, la resultante es raíz cuadrada de 103. Ahí está. Y a la derecha tenemos raíz cuadrada de ¿quién? El módulo de A elevado al cuadrado. A vale 2 elevado al cuadrado más el módulo de B, que es 9 elevado al cuadrado, más el doble de ¿quién? Del producto A por B. A es 2, B vale 9, y multiplicado por el coseno del ángulo que forman, que es 2 beta. Coseno del doble de beta. ¿Hasta aquí están conmigo, chicos? Estamos usando muy bien. Ahora, para calcular el ángulo, porque esa es nuestra pregunta, para calcular el ángulo, el valor de beta, vamos aquí a despejar el coseno del doble de beta. Y a partir de ese despeje podemos saber cuánto mide ese ángulo beta. Muy bien, gente, hasta aquí en la parte física, de aquí en adelante la parte espiritual. Vamos a resolver aquí la ecuación. La raíz cuadrada a la izquierda y a la derecha se van. ¿Y qué es lo que te queda? A ver, con crucito. Ahí está, 103. Simplificamos ahí las raíces cuadradas. 103 a la izquierda. Y aquí a la derecha nos quedaría 2 al cuadrado, 4, más 9 al cuadrado, 81, más, aquí tenemos 2 por 2 es 4, por 9, 36, veces el coseno del doble de beta. Calma ahí, calma ahí. A ver, seguimos. Oye, 4 más 81 es 85. ¿Estás conmigo? Pero ya podemos pasarlo al otro lado restando. Por lo tanto, aquí a la derecha nos quedaría el 36 coseno del doble de beta. Y aquí esta suma nos dio 85, que pasaría a restar al 103. ¿Cuánto es 103 menos 85? A ver, ayúdame pues. 103 menos 85, no me dejes solo. ¿Cuánto es? 18. ¿Todo el mundo de acuerdo con su compañero? Espero que sí. Ahí está, le vamos a hacer caso. 18. Oye, el 36 que está multiplicando pasaría a dividir. O para la gente que ya conoce, podemos simplificar 18 a la izquierda y a la derecha. 18 a ver, sácale 1. 18 de 36, ¿qué nos queda? 2, ¿verdad? Por lo tanto, ya estamos llegando al final. Coseno del doble de beta
el 2 pasaría a dividir al 1, nos quedaría 1/2. Y aquí viene la pregunta. Oye, ¿cuál es el ángulo cuyo coseno es 1/2? ¿Qué ángulo? Exactamente. Profe, ¿cómo? ¿Coseno de 60 1/2? ¿Cómo sabe eso? En trigonometría ustedes lo van a saber. Oye, esto significa que el ángulo, que es 2 beta, es 60 grados. Oye, si el ángulo que es 2 beta es 60 grados, ¿cuánto vale beta? Nos quedaría 30 grados. Por lo tanto, hay el ángulo beta 30 grados. Yo sé que los antiguos ya pueden hacerlo directamente, pero gente, paciencia ahí para los nuevos, para los que tal vez solamente tienen un ciclo, 2 ciclos, para ahí que tienen dificultades. Estamos haciendo con calma. Comentarios, chicos. Comentarios. ¿Todo bien? Profe, ¿por qué el coseno de 60 es 1/2? A ver, para los nuevos es un triángulo rectángulo aquí. Notable. Si aquí es 30, aquí es 60, aquí es 1K, la proporción 2K y K raíz cuadrada de 3. Coseno de 60, a ver, sácale el coseno a 60. Es cateto adyacente a 60, el que está al ladito de él, K, dividido entre la hipotenusa, que es 2K. Oye, ¿y cuánto es K entre el doble de K? Se van las K, te queda 1/2. Por eso que el coseno de 60 es 1/2. Profe, ¿y de dónde aprendemos esto? En trigonometría. ¿Correcto, chicos? Con toda la calma y tranquilidad, ustedes van a ver esto en trigonometría si es que nunca te enseñaron. Para los que no recuerdan, aquí estamos recordando. Muy bien, chicos, seguimos. Seguimos. Si no hubiera más comentarios, vamos a continuar. Problema 8. Ahí está, agárrate. Hallar el vector unitario de la resultante de los vectores. Oye, ¿qué? El vector unitario. Me piden el vector unitario. A ver, profe, el vector unitario, ¿cómo se define? Aquí nos regresamos a la parte teórica. El vector unitario se define como el vector entre su módulo. Allá, profe, el vector unitario es el vector entre el módulo. ¿De qué vector estamos hablando? Del vector resultante. El problema nos dice del vector resultante. ¿Y cuántos vectores hay aquí? A ver, veamos. Tenemos 2 vectores. Queremos saber la resultante y a ese vector resultante le sacas su vector unitario. Esa es la pregunta. Muy bien, gente. Muy bien. Entonces vamos a calcular el vector unitario de la resultante de estos 2 vectores. Permítame exagerar el gráfico y vamos a calcular la resultante aquí de estos 2 vectores. Muy bien, gente. Ahí tenemos el gráfico. Los vectores están en el plano XY. Perfecto. Muy bien, profe. Existen 2 formas de hacer este problema. Usar aquí los vectores en el plano, calculando el punto de la cabeza, de la cola, lo restamos y ya tenemos el vector. O también podemos descomponer estos vectores. Vamos a hacerlo de las 2 formas y te vas a dar cuenta que las 2 formas son completamente válidas. Muy bien. Este vector vamos a llamarle A porque no tiene nombre y este vector le vamos a llamar B. No tienen nombre. Vamos a llamarle A y B. Muy bien, gente. Para calcular el vector A, yo necesito saber las coordenadas del punto de la cabeza y las coordenadas del punto de la cola. Observa que la cola del vector A, el origen, está sobre el eje Y. Oye, si está sobre el eje Y, significa que en el eje X no hay nada. Y en Y sería este puntito, que en el problema nos dice que vale 1. El punto de la cola del vector A entonces sería 0 en X, 1 en Y. Perfecto. ¿Hasta ahí? Ya tenemos el punto de la cola. ¿Cuánto sería el punto de la cabeza del vector A? El extremo aquí del vector A. Veamos, ¿cuánto en X y cuánto en Y? En X, profe, en X sería esta distancia y en Y, ¿quién sería? Esta distancia vertical. Oye, en la horizontal yo tengo desde 0 hasta 2, ¿cuánto hay? 2, ¿verdad? Y en la vertical, de 0 hasta 3, ¿cuánto hay? 3. Por lo tanto, el punto aquí del extremo del vector es 2 en X y 3
en Y, en la vertical. ¿Están conmigo ahí? Chicos, ¿están conmigo? Espero que sí. Ahí está. El punto de la cabeza, exactamente. El punto de la cabeza, 2,3 y el de la cola, 0,1. Profe, ¿de dónde sacó este par ordenado? ¿Dónde aprendemos eso? Eso lo van a aprender en geometría analítica. Ubicar puntos en el plano. ¿Correcto? Aquí estamos recordando. Muy bien. La misma historia para el vector B. Oye, el vector B, ya sé que el punto de la cabeza es el 2,3. Perfecto. ¿Y cuánto sería el punto de la cola? ¿Cuánto sería este punto que está sobre el eje X? Oye, si está sobre el eje X, en Y, la componente en Y es 0. O sea, algo va a estar en X. En Y, nada, porque está sobre el eje X. Pero ¿cuánto vale eso en Y? A ver, desde 0 hasta este puntito que corta el vector en el eje Y. Hasta aquí, yo quiero saber. Oye, este pedacillo ya sabemos que vale 2. Falta calcular ese pedacito. Ah, ya, profe, ¿cómo calculamos ese pedazo? Observa aquí, el problema nos está ayudando. Construimos este triángulo rectángulo, nos valemos de esto. Oye, este cateto opuesto a 37 es lo que mide en la vertical, que ya sabemos que es 3. Oye, 37 se le opone el 3. ¿La hipotenusa cuánto sería? A ver, el famoso 3, 4, 5. 5. ¿Y este cateto de abajo quién sería? El 4. Por lo tanto, ya tenemos este pedazo. Geometría. Oye, entonces, ¿cuánto sería este valor, profe, aquí? Desde 0 hasta ese puntillo. Oye, ¿cuánto es todo? Hasta aquí es 2, ese pedacillo es 4, y 2 más el 4, ¿cuánto sería todo? Ya lo pensaste. Por lo tanto, esto sería 6. 2 más 4, 6. Muy bien, ya tenemos el punto aquí de la cola, de la cabeza, tanto para A y para B. Ahora vamos a calcular el vector A. Calculamos el vector A. A ver, calculamos. ¿Qué hacemos para calcular el vector A? Restamos cabeza menos cola. A ver, hazlo. Cabeza es el 2,3. Yo le voy a restar el punto de la cola, que es el 0,1. Perfecto. Oye, ¿y cómo restamos esto? ¿Recuerdas? Las X con las X y las Y con las Y. A ver, las X. 2 menos 0, sin esforzarte, 2. ¿Correcto? Oye, 3 menos 1, ahí está, 2. Y ya tenemos el vector A. ¿Correcto? Oye, la misma historia para el vector B. Restamos cabeza menos la cola del vector B. A ver, réstalo. La cabeza es el 2,3 y yo le voy a restar la cola, que es el 6,0. Profe, ¿y cómo restamos esto? De nuevo, las X con las X y después las Y con las Y. Resta las X. El 2 yo le voy a restar 6. 2 menos 6 es menos 4 en X. Y en Y, 3 menos 0, 3. Una vez obtenido el vector A y el vector B, queremos saber la resultante. ¿Qué hacemos con esto? Sumamos. La resultante sería la suma del vector A más el vector B. Por lo tanto, sumamos esto para hallar la resultante. A ver, súmalo. Profe, ¿cómo lo sumamos? De nuevo, las X con las X, las Y con las Y. A ver, suma las X. 2, yo le voy a sumar el menos 4. 2 más menos 4, más por menos es menos, equivale al 2 restar el 4. 2 menos 4 sería menos 2 en X. Y en Y, 2 más 3, que sería 5. Perfecto. ¿Hasta ahí todo el mundo está conmigo? La resultante, menos 2,5. Ya casi, ya casi. Oye, si la resultante es esto, yo quiero saber el vector unitario de ese vector resultante. ¿Y cómo calculamos su vector unitario? Aquí está la fórmula para calcular el vector unitario. A ver, vamos a calcular. Nos pasamos por aquí. Usamos la definición. El vector unitario de la resultante, entonces, ¿quién sería? Sería el vector resultante entre el módulo del vector.
Oye, el vector aquí está, menos 2,5. Falta calcular el módulo de ese vector. Oye, ¿y cómo calculo el módulo del vector cuando conozco su forma cartesiana? Ya lo hemos visto en un detalle aquí. Pitágoras, ¿verdad? A ver, aplícale. Por Pitágoras, el módulo de este vector sería la componente en x elevado al cuadrado más la componente en y elevado al cuadrado. Ya casi estamos terminando, gente. Resiste. A ver, ¿cuánto sería el módulo de la resultante? A ver, dilo. 4, ¿verdad? Menos 2 elevado al cuadrado es 4. Aquí tengo 5 elevado al cuadrado. 25 más 4 sería la raíz cuadrada de 29. Oye, 29 es un número primo, ¿verdad? Raíz cuadrada de 29 no es exacto. Vamos a dejarlo ahí. Correcto. Por lo tanto, al tener el vector y el módulo, ya podemos calcular su vector unitario. Vamos a reemplazarlo aquí. Oye, directamente, el vector es el menos 2,5. Es el vector dividido entre su vector unitario, que es la raíz cuadrada de 29. Por lo tanto, ahí tenemos el vector unitario del vector resultante. Profe, pero aquí aparece en función de los vectores unitarios. ¿Esto se puede escribir en función de los vectores unitarios? Claro. A ver, ¿y cómo lo escribimos en función de los vectores unitarios, profe? Recordando rápidamente. Quizá. A ver. Y si un vector está en su forma cartesiana, en función de los vectores unitarios, yo lo puedo escribir así. El x, aquí es el menos 2, acompañado ¿con quién? Con su vector unitario y, más el y, que es 5, acompañado con su vector unitario j. Y esto dividido entre la raíz cuadrada de 29. Y ya está. Ahí lo acomodamos a la respuesta. Ahí tenemos nuestro vector unitario, el vector unitario del vector resultante. Perfecto. Esa es una manera de hacer el problema. Es una manera de hacer el problema. Estamos llegando al final, gente. Déjame comentarte aquí rápidamente cómo se puede hacer de otra forma. Y ya con esto estamos terminando. Resiste. Resiste, gente. Algunos ya se les terminó el desayuno. A ver, gente. La otra forma es usando la descomposición. Tenemos dos vectores. Descomponlo. ¿Cómo, profe? A ver, descomponlo. Este vector tendría una componente horizontal y tendría una componente vertical. ¿Correcto? Vamos a llamarle A. El vector B, la misma historia. Una componente horizontal. Ahí está. Estamos llegando al final. Y la otra componente vertical. De verde. Muy bien. ¿Cómo yo escribo este vector A? ¿Cómo lo escribimos el vector A? Simplemente en función de sus componentes, o sea, A sub X, A sub Y. Quiere decir que yo tengo que saber cuánto mide esta componente en X y cuánto mide esta componente en Y. ¿Cuánto mide? Veamos. Oye, construyo el triángulo rectángulo. Esta componente de rojo horizontal va desde 0 hasta 2. ¿Cuánto mide? 2. Correcto. Y esta componente vertical de rojo va desde 1 hasta 3. ¿Cuánto hay de 1 a 3? Hay 2. Exactamente. Por lo tanto, el vector A, 2 en la horizontal hacia la derecha, positivo, y en la vertical, 2 hacia arriba, de nuevo, positivo. Ahí yo tengo el vector A. La misma historia para el vector B. A ver, Aldo. Oye, la componente en B en X y la componente en B en Y. ¿Cuánto mide cada componente? Componente en X y la componente en Y. A ver, veamos rápidamente. Ya estamos terminando, gente. Resiste. Oye, por este triángulo que ya lo hemos calculado, este vector de rojo en la vertical es 3, ¿verdad? En la horizontal ya habíamos calculado que es 4. Por lo tanto, este vector B yo lo puedo expresar. Oye, en la horizontal es 4. Como va a la izquierda, sería menos 4.
Y en la vertical es 3. Como va hacia arriba, sería 3. Y ya tengo los vectores. Oye, me salió lo mismo. 2,2, ahí está. Y menos 4,3, ahí está. Profe, ¿se puede hacer así directamente? Claro. Dos formas para hacer. Y profe, ¿cuál voy a escoger? La que es más rápida. Pues en un examen de admisión, te vas por la forma más rápida. Y el resto, profe, es la misma historia. El cálculo, la suma, la resultante, el módulo, el vector unitario y ya está. Muy bien, gente, hemos llegado al final. Hemos llegado al final.